Perú Cultural, canal peruano de cultura, presenta a Ricardo Palma y sus tradiciones peruanas. Tradición titulada Un virrey y un arzobispo. Crónica de la época del 30º virrey del Perú. La época del coloniaje, fecunda en acontecimientos que de una manera providencial fueron preparando el día de la independencia del Nuevo Mundo, es un venero poco explotado aún por las inteligencias americanas. Por eso, y perdónese nuestra presuntuosa audacia, cada vez que la fiebre de escribir se apodera de nosotros, demonio tentador al que mal puede resistir la juventud, evocamos en la soledad de nuestras noches al genio misterioso que guarda la historia del ayer de un pueblo que no vive de recuerdos ni de esperanzas, sino de actualidad. Lo repetimos. En América la tradición apenas tiene vida. La América conserva todavía la novedad de un hallazgo y el vapor de un fabuloso tesoro apenas principiado a explotar. Sea por la indolencia de los gobiernos en la conservación de los archivos, o por descuido de nuestros antepasados en no consignar los hechos, es innegable que hoy sería muy difícil escribir una historia cabal de la época de los virreyes. Los tiempos primitivos del imperio de los incas, tras los que está la huella sangrienta de la conquista, han llegado hasta nosotros con fabulosos e inverosímiles colores. Parece que igual suerte espera a los 3 siglos de la dominación española. Entretanto, toca a la juventud hacer algo para evitar que la tradición se pierda completamente. Por eso, en ella se fija de preferencia nuestra atención, y para traerla del pueblo creemos útil adornar con las galas del romance toda narración histórica. Si al escribir estos apuntes sobre el fundador de Talca y Los Ángeles no hemos logrado nuestro objeto, discúlpesenos en gracia de la buena intención que nos guiara y de la inmensa cantidad de polvo que hemos aspirado al hojear crónicas y deletrear manuscritos en países donde, aparte de la escasez de documentos, no están los archivos muy fácilmente a la disposición del que quiere consultarlos. Y el número 13. El excelentísimo señor D. José Manso de Velasco, que mereció de título de conde de Superunda por haber reedificado el Callao, destruido a consecuencia del famoso terremoto de 1746, se encargó del mando de los reinos del Perú el 13 de julio de 1745, en reemplazo del marqués de Villagarcía. Maldita la importancia que un cronista daría a esta fecha si, según cuentan añejos papeles, ella no hubiera tenido marcada influencia en el ánimo y porvenir del virrey. Y aquí convenía tuya, lector amigo, va mi pluma a permitirse un rato de charla y moraleja. Cuanto más inteligente o audaz es el hombre, parece que su espíritu es más susceptible de acoger una superstición. El vuelo o el canto de un pájaro es para muchos un sombrío augurio, cuyo prestigio no alcanza de vencer la fuerza del raciocinio. Solo el necio no es supersticioso. César en una tempestad confiaba en su fortuna. Napoleón, el que repartía tronos como botín de guerra, recordaba al dar una batalla la brillantez del sol de Austerlitz, y aun es fama que se hizo decir la buena ventura por una echadora de cartas, de Lenormand. Pero la preocupación nunca es tan palmaria como cuando se trata del número 13. La casualidad hizo algunas veces que de 13 convidados a un banquete, uno muriera en el término del año. Y es seguro que de allí nace el prolijo cuidado con que los cabalistas cuentan las personas que se sientan a una mesa. Los devotos explican que la desgracia del 13 surge de que Judas completó este número en la Divina Cena. Otra de las particularidades del 13, conocido también por docena de fraile, es la de designar las monedas que se dan en arras cuando un prójimo resuelve hacer la última calaverada. Viene de allí el horror instintivo que los solteros le profesan, horror que no sabremos decir si es o no fundado, como no osaríamos declararnos partidarios o enemigos de la santa coyunda matrimonial. Quejábase un prójimo de haber asistido a un banquete en que eran 13 los comensales. ¿Y murió alguno? ¿Aconteció suceso infausto? ¿Cómo no? Contestó el interrogado. En ese año, me casé. El hecho es que cuando el virrey quedó solo en palacio con su secretario Pedro Bravo de Rivera, no pudo excusarse de decirle: tengo para mí, Pedro, que mi gobierno me ha de traer desgracia. El corazón me da que este otro 13 no ha de parar en bien.
El secretario sonrió burlonamente de la superstición de su señor, en cuya vida, que él conocía a fondo, habría probablemente alguna aventura en la que desempeñara papel importante el fatídico número a que acababa de aludir. Y que el corazón fue leal profeta para el virrey, pues en sus 15 años de gobierno abundaron las desgracias, nos lo comprueba una rápida reseña histórica. Poco más de un año llevaba en el mando don José Manso de Velasco cuando aconteció la ruina del Callao, y tras ella una asoladora epidemia en la sierra, y el incendio del archivo de gobierno que se guardaba en casa del marqués de Salinas, incendio que se tuvo por malicioso. Temblores formidables en Quito, La Tacunga, Trujillo y Concepción de Chile, la inundación de Santa, un incendio que devoró a Panamá y la rebelión de los indios de Guarochirí, que se sofocó ahorcando a los principales cabecillas, figuran entre los sucesos siniestros de esa época. En agosto de 1747 fundóse a inmediaciones del destruido Callao el pueblo de Bellavista. Se elevó el convento de Ocopa a colegio de propaganda fide. Se consagró la iglesia de los Padres Descalzos. La monja y literata Sor María Juana, con otras 4 capuchinas, fundó un monasterio en Cajamarca. Se observó el llamado cometa de Newton. Se estableció el estanco de tabacos. Se extinguió la audiencia de Panamá, y en 1755 se formó un censo en Lima, resultando empadronados 54.000 habitantes. Y que trata de una excomunión, y de cómo por ella el virrey y el arzobispo se convirtieron en enemigos. La obligación de motivar el capítulo que a este sigue nos haría correr el riesgo de tocar con hechos que acaso pudieran herir quisquillosas susceptibilidades, si no adoptáramos el partido de alterar nombres y narrar el suceso a galope. En una hacienda del Valle de Ate, inmediata a Lima, existía un pobre sacerdote que desempeñaba las funciones de capellán del fundo. El propietario, que era nada menos que un título de Castilla, por cuestiones de poca monta y que no son del caso referir, hizo una mañana pasear por el patio de la hacienda, caballero en un burro y acompañado de Rebenque, al bueno del capellán, el cual dice que murió a poco de vergüenza y de dolor. Este horrible castigo, realizado en un ungido del Señor, despertó en el pacífico pueblo una gran conmoción. El crimen era inaudito. La iglesia fulminó excomunión mayor contra el hacendado, en la que se mandaba derribar las paredes del patio donde fue escarnecido el capellán y que se sembrase sal en el terreno, amén de otras muchas ritualidades de las que haremos gracia al lector. Nuestro hacendado, que disfrutaba de gran predicamento en el ánimo del virrey y que ainda más era pariente por afinidad del secretario Bravo, se encontró amparado por estos, que recurrieron a cuantos medios hallaron a sus alcances para que menguasen algo el rigor de la excomunión. El virrey fue varias veces a visitar al arzobispo con tal objeto. Pero este se mantuvo R. Entretanto cundía ya en el pueblo una especie de somatén y crecían los temores de un serio conflicto para el gobierno. La multitud, cada vez más irritada, exigía el pronto castigo del sacrílego. Y el virrey, convencido de que el metropolitano no era hombre de provecho para su empeño, se vio, mal su grado, en la precisión de ceder. Vive Dios, que aquellos sí eran tiempos para la iglesia. El pueblo, no contaminado aún con la impiedad, que, al decir de muchos, avanza a pasos de gigante, creía entonces con la fe del carbonero. Pícara sociedad que ha dado en la maldita fiebre de combatir las preocupaciones y errores del pasado. Perversa raza humana que tiende a la libertad y al progreso, y que en su roja bandera lleva impreso el imperativo de la civilización. Adelante. Adelante. Repetimos que muy en embrión y con gran cautela hemos apuntado este curioso hecho, desentendiéndonos de adornarlo con la multitud de glosas y de incidentes que sobre él corren. Las viejas cuentan que cuando murió el hacendado, desapareció su cadáver, que de seguro recibió sepultura eclesiástica, arrebatado por el que pintan a los pies de San Miguel, y que en las altas horas de la noche paseaba por las calles de Lima en un carro inflamado por llamas infernales y arrastrado por una cuadriga diabólica. Hoy mismo hay gentes que creen en estas paparruchas a pie juntillas. Dejemos al pueblo con sus locas creencias y hagamos punto y acápite. Y de como el arzobispo de Lima celebró misa después de haber almorzado.
Sabido es que para los buenos habitantes de la republicana Lima las cuestiones de fueros y de regalías entre los poderes civil y eclesiástico han sido siempre piedrecilla de escándalo. Aún los que hemos nacido en estos asendereados tiempos, recordamos muchas enguinfingalfas entre nuestros presidentes y el metropolitano o los obispos. Mas en la época en que por su majestad don Fernando VI mandaba estos reinos del Perú el señor conde de Superunda, estaban casi contrabalanceados los dos poderes, y harto tímido era su excelencia para recurrir a golpes de autoridad. Cuestioncillas, fútiles acaso en su origen, como la que en otro capítulo dejamos consignada, agriaron los espíritus del virrey y del arzobispo Barroeta hasta engendrar entre los dos una sana odiosidad. Grande fue la competencia, dice Córdoba Urrutia, entre el arzobispo y el virrey, por haber dispuesto a aquel que se le tocase órgano al entrar en la catedral y no al representante del monarca, y levantado quitasol, al igual de este, en las procesiones. Las quejas fueron a la corte y ésta falló contra el arzobispo. El conde de Superunda, en su relación de mando, dice hablando del arzobispo: tuvo la desgracia de encontrar genios de fuego conocidos por turbulentos y capaces de alterar la república más bien ordenada. Estos le indujeron a mandar sin reflexión, persuadiéndolo que debía mandar su jurisdicción con vigor, y que ésta se extendía sin límite. Y como obraba sin experiencia, brevemente se llenó de tropiezos con su cabildo y varios tribunales. Los caminos a que induje muchas veces al arzobispo, atendiendo su decoro y la tranquilidad de la ciudad, eran máximas muy contrarias a las de sus consultores, y no perdieron tiempo en persuadirle que se subordinaba con desaire de su dignidad y que debía dar a conocer que era arzobispo, desviándose del virrey, que tanto le embarazaba. El concepto que le merecían los que así le aconsejaban, y la inclinación del arzobispo a mandar despóticamente lo precipitaron a escribirme una esquela privada con motivo de cierta cuestión particular, diciéndome que lo dejase obrar, y procuró retirarse cuanto pudo de mi comunicación. A poco tiempo se aumentaron las competencias con casi todos los tribunales y se llenó de edictos y mandatos la ciudad, poniéndose en gran confusión su vecindario. Si se hubieran de expresar todos los incidentes y tropiezos que se ofrecieron posteriormente al gobierno con el arzobispo, se formaría un volumen o historia de mucho bulto. Y prosigue el conde de Superunda narrando la famosa querella del quitasolo baldaquino, en la procesión de la novena de la Concepción, que tuvo lugar por los años de 1752. No cumpliendo ella a nuestro propósito, preferimos dejarla en el tintero y contraernos a la última cuestión entre el representante de la corona y el arzobispo de Lima. Práctica era que solo cuando pontificaba el metropolitano se sentase bajo un dosel inmediato al del virrey, y para evitar que el arzobispo pudiera sufrir lo que la vanidad calificaría de un desaire, iba siempre a palacio un familiar la víspera de la fiesta, con el encargo de preguntar si su excelencia concurriría o no a la fiesta. En la fiesta de Santa Clara, monasterio fundado por Santo Toribio de Mogrovejo y al que vegó su corazón, encontró manso el medio, infalible en su concepto, de humillar a su adversario, contestando al mensajero que se sentía enfermo y que por lo tanto no concurriría a la función. Preparáronse sillas para la Real Audiencia, y a las 12 de la mañana se dirigió Barroeta a la iglesia y se arrellanó bajo el dosel. Mas con gran sorpresa vio poco después que entraba el virrey, precedido por las distintas corporaciones. ¿Qué había decidido a su excelencia alterar así el ceremonial? Poca cosa. La certidumbre de que su ilustrísima acababa de almorzar, en presencia de legos y eclesiásticos, una tísica o robusta polla en estofado, que tanto no se cuidó de averiguar el cronista, con su correspondiente apéndice de bollos y chocolate de las monjas. Convengamos en que era durida la posición del arzobispo, que sin echarse a cuestas lo que él creía un inmenso ridículo, no podía hacer bajar su dosel. Su ilustrísima se sentía tanto más confundido cuanto más altivas y burlonas eran las miradas y sonrisas de los palaciegos. Pasaron así más de 5 minutos sin que diese principio la fiesta. El virrey gozaba en la confusión de Barroeta, y todos veían asegurado su triunfo. La espada humillaba a la sotana. Pero el bueno del virrey hacía su cuenta sin la huéspeda, o lo que es lo mismo, olvidaba que quien hizo la ley hizo la trampa.
Manso habló al oído de uno de sus oficiales, y éste se acercó al arzobispo manifestándole, en nombre de su excelencia, cuán extraño era que permaneciese bajo dosel y de igual a igual quien, no pudiendo celebrar misa, por causa de la consabida polla de almuerzo, perdía el privilegio en cuestión. El arzobispo se puso de pie, paseó su mirada por el lado de los golillas de la audiencia y dijo con notable sangre fría: Señor oficial, anuncie usted a su excelencia que pontifico. Y se dirigió resueltamente a la sacristía, de donde salió en breve revestido. Y lo notable del cuento es que lo hizo como lo dijo. Y donde la polla empieza a indigestarse. Dejamos a la imaginación de nuestros lectores calcular el escándalo que produciría la aparición del arzobispo en el altar mayor, escándalo que subió de punto cuando lo vieron consumir la divina id. El virrey no desperdició la ocasión de esparcir la cizaña en el pueblo, con el fin de que la red declarase que su pastor había incurrido en flagrante sacrilegio. Bien se barrunta que su excelencia no conocía a esa sufrida oveja que se llama pueblo. Los criollos, después de comentar largamente el suceso, se disolvían con esta declaratoria, propia del fanatismo de aquella época. Pues que comulgó su ilustrísima después de almorzar, licencia tendría de Dios. ¿Acaso por estas quisquillas se despertó el encono de la gente de claustro contra el virrey Manso? Pues un fraile, predicando el sermón del Domingo de Ramos, tuvo la insolencia de decir que Cristo había entrado en Jerusalén montado en un burro manso, bufonería con la que creyó poner en ridículo a su excelencia. Entretanto, el arzobispo no dormía, y mientras el virrey y la Real Audiencia dirigían al monarca y su Consejo de Indias una fundada acusación contra Barroeta, este reunía en su palacio al cabildo eclesiástico. Ello es que se extendió acta de lo ocurrido, en la que después de citar a los santos padres, de recurrir a los breves secretos de Paulo III y otros pontífices, y de destrozar los cánones, fue aprobada la conducta del que no se paró en pollas ni en panecillos, con tal de sacar avante lo que se llama fueros y dignidad de la Iglesia de Cristo. Con el acta ocurrió el arzobispo a su santidad, quien dio por bueno su proceder. El Consejo de Indias no se sintió muy satisfecho, y aunque no increpó abiertamente a Barroeta, lo tildó de poco atento en haber recurrido a Roma sin tocar antes con la corona. Y para evitar que en lo sucesivo se renovasen las rencillas entre las autoridades política y religiosa, creyó conveniente su Sacra Real Majestad trasladar a Barroeta a la silla archiepiscopal de Granada, y que se encargase de la de Lima el señor D. Diego del Corro, que entró en la capital en 26 de noviembre de 1758 y murió en Jauja después de 2 años de gobierno. Don Pedro Antonio de Barroeta y Ángel, natural de La Rioja en Castilla la Vieja, es entre los arzobispos que ha tenido Lima uno de los más notables por la moralidad de su vida y por su instrucción e ingenio. Hizo reimprimir las sinodales de Lobo Guerrero, y durante los 7 años que, según una nue, duró su autoridad, publicó varios edictos y reglamentos para reformar las costumbres del clero, que, al decir de un escritor de entonces, no eran muy evangélicas. A juzgar por el retrato que de él existe en la sacristía de la catedral, sus ojos revelan la energía del espíritu y su despejada frente muestra claros indicios de inteligencia. Consiguió hacerse amar del pueblo, mas no de los canónigos, a quienes frecuentemente hizo entrar en vereda, y sostuvo con vigor los que, para el espíritu de su siglo y para su educación, consideraba como privilegios de la Iglesia. En cuanto a nosotros, si hemos de ser sinceros, declaramos que no nos viene al magín medio de disculpar la conducta del arzobispo en la fiesta de Santa Clara. Porque creemos, creencia de que no alcanzarán a apearnos todos los teólogos de la cristiandad, que la religión del crucificado, religión de verdad severa, no puede permitir dobleces ni litúrgicos lances teatrales. Antes de sacar triunfante el orgullo, la vanidad clerical. Antes de hacer elásticas las leyes sagradas. Antes de abusar de la fe de un pueblo y sembrar en él la alarma y la duda, debió el ministro del Altísimo recordar las palabras del libro inmortal. Ay de aquel por quien venga el escándalo. Quémese la casa y no salga humo, era el refrán con que nuestros abuelos condenaban el escándalo. Hube agudezas episcopales. Y por si no vuelve a presentárseme ocasión para hablar del arzobispo Barroeta, aprovecho esta y saco a relucir algunas agudezas suyas. Cuando pasan rábanos, comprarlos.
Visitando su ilustrísima los conventos de Lima, llegó a uno donde encontró a los frailes arremolinados contra su provincial o superior. Quejábase la comunidad de que éste tiranizaba a sus inferiores, hasta el punto de prohibir que ninguno pusiese pie fuera del umbral de la portería sin previa licencia. El provincial empezó a defender su conducta, pero le interrumpió el señor Barroeta diciéndole: «Calle, padre. Calle, calle, calle». El provincial se puso candado en la boca, el arzobispo echó una bendición y tomó el camino de la puerta, y los frailes quedaron contentísimos viendo desairado a su guardián. Cuando le pasó a este la estupefacción, se dirigió al palacio arzobispal, y respetuosamente se querelló ante su ilustrísima de que, a presencia de la comunidad, le hubiera impuesto silencio. «Lejos, muy lejos», le contestó Barroeta, «estoy de ser grosero con nadie, y menos con su reverencia, a quien estimo». «¿Cuáles fueron mis palabras?». Su ilustrísima interrumpió mis descargos diciéndome: «Calle, calle, calle». «Bendito de Dios. ¿Qué pedían los frailes?». «Calle». «Pues déles calle su reverencia, déjelos salir a la calle y lo dejarán en paz. No es culpa mía que su paternidad no me entendiera y que tomara el ascua por donde quema». Y el provincial se despidió, satisfecho de que en el señor Barroeta no hubo propósito de agravio. Fue este arzobispo aquel de quien cuentan que al salir del pueblo de Mala, lugarejo miserable y en el que su ilustrísima y comitiva tuvieron que conformarse con mala cena y peor lecho, exclamó: «Entre médanos de arena, para quien bien se regala, no tiene otra cosa mala que tener el agua buena». Y para concluir, vaya otra agudeza de su ilustrísima. Parienta suya era la marquesa de X. Y persona cuyo empeño fue siempre atendido por el arzobispo. Interesóse hasta un día para que confiriese un curato vacante a cierto clérigo su protegido. Barroeta, que tenía poco concepto de la ilustración y moralidad del pretendiente, desairó a la marquesa. Encaprichóse ella, acudió a España, gastó largo, y en vez de curato consiguió para su ahijado una canonjía metropolitana. Con la real cédula en mano, fue la marquesa de visitar al arzobispo y le dijo: «Señor de Pedro, el rey hace canónigo al que usted no quiso hacer cura. Y mucho dinero le ha costado el conseguirlo, señora marquesa». «Claro está», contestó la dama. «Pero toda mi fortuna la habría gastado con gusto por no quedarme con el desaire en el cuerpo». «Pues, señora mía, si su empeño hubiera sido por canonjía, de balde se la hubiera otorgado. Pero dar cura de almas a un molondro, necuacuam. El buen párroco necesita cabeza, y para ser buen canónigo no se necesita poseer más que una cosa buena». «¿Qué cosa?», preguntó la marquesa. «Buenas posaderas para repantigarse en un sillón del coro. Vi donde se eclipsa la estrella de su excelencia. Después de 16 años de gobierno, sin contar los que había pasado en la presidencia de Chile, el conde de Superunda, que había solicitado de la corte su relevo, entregó el mando al excelentísimo señor don Manuel de Amat y Juniet el 12 de octubre de 1761. El de Superunda es, sin disputa, una de las más notables figuras de la época del coloniaje. A él debe Chile la fundación de 6 de sus más importantes ciudades, y la historia, justiciera siempre, le consagra páginas honrosas. El pueblo nunca es ingrato para con los que se desvelan por su bien, halagüeña verdad que por desgracia ponen frecuentemente en olvido los hombres públicos en Sudamérica. Manso, mientras ejerció la presidencia de Chile, fue recto en la administración, conciliador con las razas conquistadora y conquistada, infatigable en promover mejoras materiales, tenaz en despertar en la muchedumbre el hábito del trabajo. Con tan dignos antecedentes pasó al virreinato del Perú, en donde se encontró combatido por rastreras intrigas que entrabaron la marcha de su gobierno e hicieron inútiles sus buenas disposiciones. Por otra parte, su antecesor le entregaba el país en un estado de violenta conmoción. Apurinca, al frente de algunas tribus rebeldes y ensoberbecidas por pequeños triunfos alcanzados sobre las fuerzas españolas, amenazaba desde Guarochirí un repentino ataque sobre la capital. Manso desplegó toda su actividad y energía, y en breve consiguió apresar y dar muerte al caudillo, cuya cabeza fue colocada en el arco del puente de Lima.
No se nos tilde de faltos de amor a la causa americana porque llamamos rebelde a Apúrinca. Las naciones se hallan siempre dispuestas a recibir el bien hecho rocío de la libertad, y en nuestro concepto, dando fe a documentos que hemos podido consultar, Apúrinca no era ni el apóstol de la idea redentora ni el descendiente de Manco Cápac. Sus pretensiones eran las del ambicioso sin talento, que usurpando un hombre se convierte en jefe de una horda. Él proclamaba el exterminio de la raza blanca, sin ofrecer al indígena su rehabilitación política. Su causa era la de la barbarie contra la civilización. Cansado Manso de los azares que lo rodeaban en el Perú, regresábase a Europa por costa y firme, cuando, por su desdicha, tocó el buque que lo conducía en la isla de Cuba, asediada a la sazón por los ingleses. De Modesto de la Fuente, en su Historia de España, trae curiosos pormenores acerca del famoso sitio de La Habana, en el que verá el lector cuán triste papel cupo desempeñar al conde de Superunda. Como teniente general, presidió el Consejo de Guerra reunido para decidir la rendición o resistencia de las plazas amenazadas. Mas ya fuese que el aliento de Manso se hubiese gastado con los años, como lo supone el marqués de Obando, o porque en realidad creyese imposible resistir, arrastró la decisión del Consejo a celebrar una capitulación, en virtud de la que un navío inglés condujo a Manso y sus compañeros al puerto de Cádiz. Del juicio a que en el acto se les sujetó resultaba que la capitulación fue cobarde e ignominiosos los artículos consignados en ella, y que el conde de Superunda, causa principal del desastre, merecía ser condenado a la pérdida de honores y empleos, con la añadidura, nada satisfactoria, de 2 años de encierro en la fortaleza de Montjuich. Don José Manso, hombre de calidad ejemplar, no sacó por cierto una fortuna de su dilatado gobierno en el Perú. Cuéntase que habiéndole un día pedido limosna un pordiosero, le dio la empuñadura de su espada, que era de maciza plata, y notorios son los beneficios que prodigó a la multitud de familias que sufrieron las consecuencias del horrible terremoto que arruinó a Lima en 1746. Por ende, al salir de la prisión de Montjuich, se encontró el de Superunda tan falto de recursos como el más desarrapado mendigo. Vi donde aumenta en brillo la estrella de su ilustrísima. Empezaba la primavera del año de 1770, cuando paseando una tarde por la Vega el arzobispo de Granada, encontró un ejército de chiquillos que, con infantil travesura, retozaban por las calles de árboles. La simpatía que los viejos experimentan por los niños nos la explicamos recordando que la ancianidad y la infancia, el ataúd y la cuna, están muy cerca de Dios. Su ilustrísima se detuvo mirando con paternal sonrisa aquella alegre turba de escolares, disfrutando de la recreación que en los días jueves daban los preceptores de aquellos tiempos a sus discípulos. El dómine se hallaba sentado en un banco de césped, absorbido en la lectura en un libro, hasta que un familiar del arzobispo vino a sacarlo de su ocupación llamándolo en nombre de su ilustrísima. Era el dómine un viejo venerable, de facciones francas y nobles, y que a pesar de su pobreza, llevaba la raída ropilla con cierto aire de distinción. Poco tiempo hacía que, establecido en Granada, dirigía una escuela, siendo conocido bajo el nombre del maestro Velasco y sin saberse nada de la historia de su vida. Apenas lo miró el arzobispo, cuando reconoció en él al conde de Superunda y lo estrechó en los brazos. Pasado el primer transporte vinieron las confidencias. Y por último, Barroeta lo comprometió a vivir a su lado y aceptar sus favores y protección. Manso rehusaba obstinadamente, hasta que su ilustrísima le dijo: «Paréceme, señor conde, que aún me conserva rencor vueseñoría y creeré que por soberbia rechaza mi apoyo, o que me injuria suponiendo que en la adversidad trato de humillarlo. El poder, la gloria, la riqueza no son más que vanidad de vanidades. Y si imagináis, señor arzobispo, que por altivez no aceptaba vuestro amparo, desde hoy abandonaré la escuela para vivir en vuestra casa». El arzobispo lo abrazó nuevamente y lo hizo montar en su carroza. «Así como así», agregó el conde, «vuestro ministerio os obliga a curarme de mi loco orgullo. Debellaré superbos». Vi. Desde aquel día, aunque amargadas por el recuerdo de sus desventuras y de la ingratitud del soberano, que al fin le devolvió su clase y honores, fueron más llevaderas y tranquilas las horas del desgraciado Superunda.